Tras despertar el sistema, Jing-Wu comenzó a crecer a un ritmo absurdo, pero al principio decidió mantenerlo en secreto. Para el mundo, seguía siendo el mismo cazador de bajo rango, aquel al que todos consideraban inútil. Pero tras esta fachada, evolucionaba con cada batalla, convirtiéndose en algo completamente diferente. Y fue en este punto de su viaje que conoció a Hwang Dong-suk. A primera vista, Dong-suk parecía solo otro cazador experimentado dispuesto a liderar una incursión. Reunía equipos para explorar mazmorras de rango C, prometiendo dividir las ganancias a partes iguales entre todos. Pero había algo oscuro en él y su grupo. En el fondo, formaban parte de un tipo de cazador que aterrorizaba a los débiles, los llamados lagartos. ¿Sabes qué eran estos lagartos? Explotaban una cruel laguna en la realidad de las mazmorras. Al no haber leyes ni autoridades dentro de ellas, estos cazadores mataban a sus propios aliados para evitar compartir las ganancias. Y como las mazmorras se cerraron solas, eliminando toda evidencia, nadie lo descubrió. Un crimen perfecto. Y aquí quiero preguntarte, si vivieras en este mundo, ¿te atreverías a entrar en una mazmorra con gente que podría traicionarte en cualquier momento? ¿O preferirías no arriesgarte y dejar atrás la vida de cazador? Comenta abajo, porque esta es una pregunta que se hacen muchos fans de Solo Leveling. Bueno, Jing-Wu terminó cayendo en la trampa de Dong-suk. El cazador lo incluyó en su equipo, y a mitad de la incursión, cuando ya estaban cerca del jefe, reveló sus verdaderas intenciones. No quería compartir nada. Así que encerró a Jing-Wu en la sala del jefe, creyendo que moriría rápidamente. Pero Dong-suk no sabía que este ya no era el débil Jing-Wu que una vez fue. Con la ayuda del sistema, Jing-Wu se enfrentó solo al jefe de la mazmorra. Fue una lucha intensa, pero ganó. Y cuando volvió la mirada hacia Dong-suk y su equipo, no mostró piedad. Sabía exactamente quiénes eran esos cazadores. Sabía que si seguían con vida, matarían a otros inocentes. Así que Jing-Wu tomó una decisión. Los exterminó a todos. Y aquí va otra pregunta. ¿Estás de acuerdo con la decisión de Jing-Wu de eliminar a los lagartos sin dudarlo? ¿O crees que debería haber dejado que la ley se encargara de ellos, aun sabiendo que probablemente se saldrían con la suya? Quiero saber tu opinión, así que comenta abajo. Pero esta decisión tuvo enormes consecuencias. Hwang Dong-suk no era un cazador cualquiera. Era hermano de Hwang Dong-su, un cazador de rango S que vivía en Estados Unidos y pertenecía al gremio más poderoso del mundo, Scavenger. Cuando Dong-su supo que su hermano había sido asesinado, la furia lo invadió. No importaba si Dong-suk era corrupto, cruel o asesino. Para él, lo único que importaba era la venganza. Juró que encontraría y mataría a Sung Jing-Woo, costara lo que costara. Pasaron los meses. Durante este tiempo, Jing-Woo continuó creciendo, explorando mazmorras cada vez más difíciles, acumulando habilidades y expandiendo su ejército de sombras. El cazador que una vez fue visto como el más débil ya atraía la atención del mundo, hasta que finalmente sucedió lo inevitable. Sung Jing-Woo fue reconocido oficialmente como cazador de rango S, el más joven de Corea. Su fama comenzó a extenderse, y esto atrajo aún más atención hacia Hwang Dong-su. Entonces llegó la invitación. Jing-Woo fue convocado para participar en una reunión internacional en Estados Unidos, donde estarían presentes los cazadores más poderosos del mundo. Y, por supuesto, Dong-su vio esto como la oportunidad perfecta para vengar a su hermano. Pero había un obstáculo en su camino. Thomas Andre, el líder de Scavenger, el cazador número 1 del mundo, sabía que Dong-su estaba lleno de odio y pretendía atacar a Jing-Woo. Así que dio personalmente una orden. No lo toquen. Thomas se había dado cuenta de algo que la mayoría aún no entendía. Jing-Woo no era un simple novato. Era peligroso. Tan peligroso que incluso Thomas Andre, con toda su arrogancia y poder, sabía que enfrentarse a él no sería fácil. Y quiero que comenten. ¿Creen que Thomas intentó proteger a Jing-Woo porque realmente reconocía su poder, o porque quería evitar un escándalo que pudiera involucrar al gremio Scavenger? Pero Dong-su no hizo caso a las órdenes de su líder. Cegado por la rabia, decidió actuar por su cuenta. ¿Y qué hizo? Secuestró a Yu Jin-ho, el compañero más leal de Jing-Woo, el amigo que había estado con él desde el principio, incluso cuando todos lo despreciaban.
La tortura fue cruel. Dong-su quería que Jin-ho revelara detalles sobre la mazmorra donde había muerto su hermano. Pero a pesar de ser golpeado sin descanso, Jin-ho no cedió. Se mantuvo firme, demostrando su lealtad a Jin-woo. Sin embargo, Dong-su no contaba con un detalle. Donde quiera que estuviera, Jin-woo siempre dejaba sus sombras para observar. Y solo hizo falta que uno de ellos encontrara el lugar del secuestro para que la furia del cazador se despertara. Cuando Jin-woo llegó y vio el estado cercano a la muerte de Jin-ho, algo en su interior se quebró. Su rabia era tan intensa que su energía mágica se extendió kilómetros. Incluso Thomas Andre, desde la distancia, sintió crecer ese monstruoso poder, y fue en ese momento que el destino colocó a Jin-woo y Thomas en el mismo camino. Yu Jin-ho. Ese nombre puede parecer pequeño comparado con la grandeza de Sun Jin-woo y los cazadores de rango nacional. Pero para el protagonista, Jin-ho siempre fue más que un simple compañero. Fue el primer amigo verdadero que creyó en él, el primero, que no lo miró con desprecio ni lástima. Desde el principio, Jin-ho estuvo ahí, ofreciéndole ayuda, incluso cuando no tenía nada que ganar. Mientras todos veían a Jin-woo como un peso muerto, Jin-ho vio algo diferente. Él creyó. Y esta amistad se construyó mazmorra tras mazmorra, riesgo tras riesgo. Por eso, cuando Hwang Dong-su decidió secuestrar a Jin-ho, no solo tocó a un aliado. Tocó el corazón de Jin-woo. Dong-su no solo quería venganza. Quería humillar a Jin-woo. Sabía que no podía enfrentarlo de frente, así que atacó a quien Jin-woo más apreciaba. Y fue cruel. Torturó a Jin-ho sin piedad, intentando sacarle información sobre la mazmorra donde había muerto su hermano. Imagina la escena. Jin-ho atado, cubierto de sangre, con el cuerpo lleno de moretones, y Dong-su riendo, diciendo que solo necesitaba una palabra. Solo tenía que confesar y todo terminaría. Pero Jin-ho no cedió, ni por un segundo. Su respuesta fue simple y directa. Vete al infierno. Y aquí quiero que comentes. ¿Serías capaz de soportar el dolor y proteger a tu amigo hasta el final, como hizo Jin-ho? ¿O crees que, en la hora del sufrimiento, podrías haber cedido? Es un pensamiento profundo, y quiero saber qué habrías hecho en su lugar. Mientras tanto, a lo lejos, las sombras de Jin-woo estaban en alerta. Una de ellas encontró el lugar donde Jin-ho estaba retenido y avisó de inmediato a su amo. Fue en 1900, ese momento que el ambiente cambió. La energía mágica de Jin-woo explotó de una forma que pocos en el mundo habían sentido jamás. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. Su furia era tan intensa que se extendió kilómetros, alcanzando a todos los cazadores cercanos. Incluso Thomas Andre, que estaba lejos, la sintió. El cazador número 1 del mundo se detuvo y pensó: esta energía no es normal. Supo de inmediato que Dong-su había desobedecido sus órdenes. Y, más aún, que se había metido con la persona equivocada. Jin-woo no perdió tiempo. Usó su habilidad de cambiar de sombra, apareciendo en el lugar en un instante. La escena que encontró fue brutal. Jin-ho casi muerto, tendido en el suelo, y Dong-su riendo, disfrutando de la tortura. En ese instante, Jin-woo no solo vio a un enemigo, vio a un monstruo. Y su furia fue tan abrumadora que incluso sus propias sombras comenzaron a temblar de emoción. Dong-su intentó reaccionar, pero fue inútil. Jin-woo apareció ante él en un instante y, sin dudarlo, lo golpeó con una fuerza que lo hizo volar. El impacto hizo temblar el suelo. Entonces, corrió hacia Jin-ho e intentó usar una poción curativa. Pero no funcionó. El estado de su amigo era tan crítico que incluso la magia de la poción falló. Desesperado, Jin-woo recurrió a los secuaces de Dong-su y les ordenó que curaran a Jin-ho de inmediato. Uno de ellos, furioso, dijo que solo lo haría bajo las órdenes de su jefe. Ese fue su último error. En un abrir y cerrar de ojos, Jin-woo los derribó, dejándolos inconscientes en el suelo. Y entonces, mirando a Dong-su, que aún intentaba levantarse, Jin-woo lo dejó claro. Si quieres respuestas, pregúntale directamente a tu hermano, en el infierno. ¿Te das cuenta del peso de esa frase? Fue el momento en que Jin-woo demostró que ya no tenía paciencia para juegos, que no había lugar para la compasión cuando alguien tocaba a quien amaba. Dong-su intentó luchar,
pero fue inútil. Cada golpe de Jingwu era devastador. Lo estrelló contra las paredes, le estrelló la cabeza contra el suelo y aplastó su voluntad de luchar. El cazador de rango S, que se creía invencible, quedó reducido a nada. Y fue en ese preciso instante, mientras Jingwu desataba toda su furia, que Thomas Andre llegó a escena. Se había precipitado al percibir esa energía absurda, pero ya era demasiado tarde. Dong-su estaba acabado. Thomas intentó intervenir, rogándole a Jingwu que se detuviera. Pero Jingwu no se detuvo. Su mirada estaba fija, su ira aún ardía. Y fue en ese momento que sucedió lo inevitable. El enfrentamiento entre Sung Jingwu y el cazador número 1 del mundo estaba a punto de comenzar. El silencio tras la derrota de Hwang Dong-su fue denso. El cuerpo yacía en el suelo, los secuaces inconscientes y Jin-ho aún debatiéndose entre la vida y la muerte. La habitación parecía congelada en el tiempo, pero entonces el sonido de 1900 pasos firmes resonó en el aire. Era Thomas Andre, el hombre que ostentaba el título del cazador más fuerte del planeta, líder del gremio de carroñeros, número 1 del ranking mundial. Su sola presencia bastaba para destrozar cualquier habitación. Su inmenso y musculoso cuerpo, cubierto por un aura dorada de poder, parecía un muro infranqueable. Miró al caído Dong-su y luego a Jingwu. Había seriedad en su mirada, pero también algo inusual: respeto. Thomas sabía que se enfrentaba a alguien a quien no se podía subestimar. «Déjalo ir», dijo, refiriéndose a Dong-su. «Olvidemos lo que pasó aquí». Pero Jingwu no se acobardó. Simplemente miró a los ojos al hombre más poderoso del mundo y respondió con frialdad: «¿Y si no quiero?». Estas palabras cortaron el aire, como una espada. El silencio se rompió. Thomas frunció el ceño, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Él era Thomas Andre, el número 1, el monstruo humano. ¿Cuántos en el mundo tendrían el valor de enfrentarlo cara a cara? Pocos, o quizás ninguno. Pero allí estaba Sung Jin-woo, desafiándolo sin dudar. Y aquí quiero saber, si estuvieran en el lugar de Jin-woo, ¿tendrían el valor de enfrentarse a Thomas Andre, aun conociendo su reputación, o intentarían retirarse para evitar una lucha suicida? Díganme, quiero ver cuántos de ustedes elegirían luchar y cuántos elegirían sobrevivir. Thomas dio un paso al frente. Su aura comenzó a expandirse. Los músculos de su cuerpo se agrandaron aún más, como si cada fibra se estuviera forjando en acero. La presión que emanaba de él era absurda, aplastante. Era como si la atmósfera misma se inclinara ante su presencia. Pero Jin-woo no se intimidó. Al contrario, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Ordenó a sus sombras que llevaran a Jin-ho al hospital de inmediato. Solo entonces volvió la mirada hacia Thomas. «Ahora», dijo Jin-woo, «luchemos». El primer impacto fue brutal. Jin-woo avanzó con una velocidad absurda, tan rápido que pareció desaparecer. Su daga cortó el aire y golpeó el pecho de Thomas. Pero para su sorpresa, la hoja no dejó ni un rasguño. Era como si hubiera atacado una montaña de hierro. Thomas sonrió. Una sonrisa de pura confianza, casi despectiva. ¿Eso es todo? Entonces contraatacó con un puñetazo. Un golpe simple y directo, pero con la fuerza suficiente para destruir un muro entero de hormigón armado. Jin-woo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Saltó a un lado y el puñetazo atravesó el suelo, creando un cráter. La lucha había comenzado, de verdad. Y quiero que piensen en esto. ¿Quién creen que tendría la ventaja en un combate directo de fuerza bruta, sin trucos ni habilidades? ¿Jin-woo con su velocidad absurda o Thomas Andre con su fuerza monstruosa? Dejen su opinión en los comentarios, porque este es un debate interminable entre los fans. Con cada movimiento, la batalla parecía sacudir la ciudad. Jin-woo usaba su velocidad para atacar desde ángulos inesperados, apareciendo detrás de Thomas, golpeando sus costillas, buscando huecos. Pero Thomas era como un tanque. Ningún golpe parecía penetrar su absurda defensa, hasta que Jin-woo decidió cambiar de estrategia. Activó su telequinesis, inmovilizando a Thomas contra el suelo por un instante. Fue en ese momento que logró asestar un puñetazo en el cuello del gigante, haciéndole sangrar por primera vez.
Y aquí la historia da un giro. Thomas, que hasta entonces parecía inquebrantable, se sorprendió. Un corte, una herida. Algo que casi nadie había logrado infligir. Se dio cuenta, en ese instante, de que Jing-Wu no era un mago cualquiera. Era un monstruo. Interesante, murmuró Thomas. Por fin, alguien que puede entretenerme. Y entonces, desató su verdadera forma. Una armadura dorada comenzó a crecer, alrededor de su cuerpo, cubriéndolo de pies a cabeza. Era como si un titán hubiera descendido a la tierra. Sus ojos brillaban con energía, y cada movimiento hacía temblar el suelo. Golpeó el suelo con las manos, y una explosión de poder se extendió por el campo de batalla, lanzando escombros en todas direcciones. El impacto fue tan fuerte que incluso los cazadores más distantes lo sintieron. Pero Jing-Wu retrocedió lo suficiente para evitar el golpe. Su mirada estaba fija, su determinación inquebrantable. Sabía que no podía derrotar a Thomas con fuerza bruta, pero también sabía que no lo necesitaba. La lucha se intensificó. Thomas creó esferas de energía que absorbían todo a su alrededor, como pequeños agujeros negros, mientras Jing-Wu usaba sus sombras para confundir y distraer. Fue como ver a dos dioses chocar, y cada golpe tenía el poder suficiente para destruir a cualquier enemigo común en un solo instante. Así que, déjame preguntarte. Si esta pelea se adaptara al cine, ¿te gustaría verla más realista, llena de brutalidad, o más estilizada, con grandiosos efectos cinematográficos? Me encantaría saber cómo imaginas esta batalla en la pantalla. Con cada intercambio, Thomas parecía más irritado. Jing-Wu, a su vez, se volvía más audaz. En un momento sorprendente, Jing-Wu saltó, pisoteó la cabeza de Thomas, y aprovechó el impulso para conectar un rodillazo que rompió la armadura dorada. Fue una hazaña impensable. El público de cazadores que los observaba no podía creer lo que veían. El número 1 del mundo estaba sangrando. Thomas rugió, gritando su nombre como si fuera un recordatorio al universo. «Soy Thomas Andre», pero Jing-Wu, frío como siempre, respondió. «Y ya te dije que no me importa». Y entonces avanzó de nuevo, desatando una lluvia de golpes, que gradualmente destruyó la armadura más fuerte jamás vista. La pelea estaba llegando a su clímax. El enfrentamiento entre Jing-Wu y Thomas Andre parecía sacado de una pesadilla. No era solo una pelea entre cazadores. Era el choque de dos titanes, dos monstruos que superaban todos los límites humanos. Cada golpe era una explosión. Cada defensa, un terremoto. El suelo a su alrededor ya era irreconocible. Trozos de hormigón volaban, cráteres se abrían con cada impacto, e incluso los edificios cercanos comenzaban a ceder bajo la absurda presión de la batalla. Thomas, cubierto con su armadura dorada, avanzaba como un coloso imparable. Sus puñetazos eran como martillazos divinos, cada uno con la fuerza suficiente para destrozar una montaña. Pero Jing-Wu no era una presa fácil. Se movía como una sombra viviente, esquivando, reapareciendo tras Thomas, golpeando con precisión. Uno de los momentos más intensos, Thomas logró agarrar a Jing-Wu con su telequinesis, aplastándolo contra el suelo. La presión era tan grande que las grietas se extendieron en todas direcciones, como si el mundo estuviera a punto de estallar. Pero Jing-Wu no se dejó atrapar. Activó su telequinesis, no solo para liberarse, sino también para atraer a Thomas. Los dos poderes colisionaron, creando una onda expansiva que arrojó a todos los cazadores circundantes. Y aquí hay una pregunta para ti. Si tuvieras la habilidad de la telequinesis en una pelea como esta, ¿la usarías ofensivamente, aplastando al enemigo, o estratégicamente, manipulando el entorno a tu favor? Quiero saber cómo usarías este poder. De repente, Jing-Wu logró cambiar las tornas. Atrajo a Thomas con una fuerza increíble, acercándolo, y le dio un rodillazo en la cara al gigante. El impacto fue tan brutal que parte de la armadura dorada se hizo añicos, revelando sangre que manaba de la boca de Thomas. Los cazadores que presenciaban la pelea quedaron atónitos. Era imposible creer lo que veían. Thomas Andre, el indestructible, el símbolo de la fuerza humana, sangraba. Thomas rugió furioso. Su voz resonó como un trueno. «¡Soy Thomas Andre!» Fue más que un grito. Era el orgullo herido de alguien que siempre había estado en la cima, que jamás había sido derrotado, que nunca había tenido que arrodillarse ante nadie.
Pero Jingwu no se inmutó. Simplemente respondió, frío e implacable: «Te lo dije, no me importa». Y entonces desató una lluvia de golpes demenciales. Puñetazos, codazos, patadas, todo a una velocidad sobrehumana. Era como si el tiempo mismo no pudiera seguir el ritmo. Cada impacto destrozaba más su armadura. Cada golpe acercaba a Thomas a la derrota. El suelo tembló cuando Jingwu lo estrelló contra una pared, rompiéndola en miles de pedazos. Entonces se abalanzó sobre el cazador número 1 y comenzó a estrellarle la cara contra el suelo, golpe tras golpe, sin dejar espacio para la reacción. Los huesos de Thomas se hicieron añicos. El sonido fue aterrador, y aún así intentó resistir. Y aquí les dejo otra pregunta para que debatan. ¿Creen que Thomas siguió luchando por orgullo, para demostrar que seguía siendo el número 1, o porque realmente creía que podía ganar la pelea? Quiero saber su opinión, porque este es un punto que divide a muchos fans. Thomas intentó contraatacar una vez más, desatando una oleada de energía absurda. Pero Jingwu ya estaba por delante. Bloqueó, esquivó y contraatacó con una fuerza que hizo caer al gigante de rodillas. Fue un momento histórico. Por primera vez, Thomas Andre, el cazador más fuerte del mundo, se vio obligado a arrodillarse ante otro hombre. Y entonces, respirando agitadamente, cubierto de sangre y con su armadura destrozada, Thomas finalmente admitió: «Basta, he perdido». Estas palabras resonaron como un trueno. Los cazadores que lo rodeaban apenas podían creer lo que oían. El número 1 había sido derrotado. Jingwu, por su parte, no dijo nada. Simplemente se levantó, le dio la espalda y abandonó el campo de batalla. Para él, no había orgullo en derrotar a Thomas. No había necesidad de alardear. Simplemente siguió adelante. Y ese fue el momento en que el mundo entero se dio cuenta. Había surgido un nuevo rey.